Shabbat Shalom para todos. Hag Sameach también para el segundo día de la festividad de Shavuot, ya culminando hoy Shabbat con esta festividad, luego de 49 días más uno en la cuenta del Omer, donde hemos podido restringirnos de tantas cosas, tratando de superar las adversidades en medio de la cuarentena y todo lo que está pasando en distintas partes del mundo y también en nuestro país. Contentos de poder estar juntos a través de esta vía, y es de gran bendición esta festividad de Shavuot porque nos ha hecho sentirnos apartados, sentirnos que poder meditar en muchas cosas. Y justamente la festividad de Shavuot, de las primicias, de dar lo mejor de la cosecha, es luego de estar 49 días contando después de Pesaj, esperando este momento. Nuestro pueblo Israel, después de haber salido de la tierra de Egipto, de esclavitud, se esperaba con ansias lo que el Eterno tenía preparado para ellos, la Ketubá, como se le conoce en la tradición, el documento de matrimonio, el documento en el cual Israel, nuestro pueblo, pasa a ser una nación con estatutos, con leyes dadas por el mismo Eterno, la Torah misma, sus mandatos. Después de Pesaj, esperando este momento, nuestro pueblo Israel, después de haber salido de la tierra de Egipto, de esclavitud, se esperaba con ansias lo que el Eterno tenía preparado para ellos, la Ketubá, como se le conoce en la tradición, el documento de matrimonio, el documento en el cual Israel, nuestro pueblo, pasa a ser una nación con estatutos, con leyes dadas por el mismo Eterno, la Torah misma, sus mandamientos. Y justamente ese tiempo para poder recibir la gracia, lo que nos aparta del mundo y nos acerca al Eterno, y no solamente que nos acerca al Eterno, sino que nos trasciende a nivel corpóreo o corporal, para un Olam Habá, un camino hacia la eternidad, el poder apartarnos de todas las cosas terrenales y poder hacer restricciones de tantas cosas. Para el hombre todo le estaba permitido, mas el Eterno escogió a un hombre, escogió a Abraham, para de Abraham hacer un pueblo como el pueblo de Israel, a Isaac y Jacob. De Jacob, de sus lomos salieron las distintas naciones que conforman a Israel como tal, para poder apartar y ser diferentes a lo que el hombre le era todo permitido. Como dice Rav Shaul, todo me es permitido, mas no todo me conviene. Y justamente de eso se trata la festividad de Shavuot, porque en Shavuot nosotros es un tiempo de agradecimiento donde ofrecemos las primicias de nuestra vida. Después de la cuenta del Omer, ha sido un tiempo de rectificación, un tiempo de trascender espiritualmente, de elevarnos espiritualmente para poder recibir los mandamientos del Eterno, como una preparación, como una teshuvá, un tiempo de apartarnos y tal vez explorar esa parte espiritual. En este tiempo de pandemia, en este tiempo que hemos tenido de quedarnos en nuestros hogares, ha sido un tiempo de rectificar tantas cosas en nuestra vida y tal vez planificar, oye, me gustaría hacer esto a futuro, me gustaría hacer esto otro. Tener, como quien dice, la libertad. Una libertad, pero también con unas restricciones bajo las leyes del Eterno. Así nuestro pueblo Israel prácticamente tenía eso. Ahora, el pueblo de Israel estuvo siempre en esclavitud durante muchos años en Egipto, y no tenían leyes, no tenían una forma de vida como nación. Ahora que el Eterno los estaba llevando al desierto, era un tiempo donde ellos iban a recibir todas esas instrucciones. Cuando nosotros hemos creído, o cuando en su tiempo nosotros hemos creído en la palabra de Dios, en la salvación a través de Mashiach o Jesucristo, como se le conocía en ese momento, muchas veces no entendíamos algunas leyes que estaban escritas en la Torá.
leemos el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, estudiamos el Brit Hadashah y vemos las indicaciones que nos dicen sobre el amor al prójimo, de las cosas como amar al Eterno, pero cuando se escribió el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, lo que estaba siempre era la Torá, los mandamientos que había puesto el Eterno mismo. Y justamente Shavuot es un tiempo donde el Eterno da la Torá, o sea, entrega la Torá a nuestro pueblo Israel, donde dice la tradición que todos hemos estado allí en el monte Sinaí junto a nuestro pueblo. Pero también debemos recordar que en Hechos capítulo 2, los discípulos, los talmidim de Yeshua, cuando ya Yeshua había ascendido, estaban esperando ansiosamente, y justamente fue en la festividad de Shavuot, como se le conoce comúnmente, Pentecostés, y esperaban justamente eso que Yeshua le había prometido, que le iba a enviar el Consolador. Y es algo muy importante porque el Consolador es un sello de lo que hablan los profetas. En la Ruach HaKodesh es justamente el sello que hablan los profetas, donde dice en los tiempos futuros haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Efraín, de Israel, donde mi palabra, la Torá, será escrita en sus mentes y en sus corazones. Y eso en cierto modo marca un antes y un después en muchas cosas, porque la Torá ciertamente estaba allí, o sea, los mandamientos estaban allí, pero espiritualmente faltaba una conexión. Y justamente cuando la Ruach HaKodesh es derramada sobre todos en la fiesta de Shavuot, después de haber esperado, viene un cambio sustancial, un cambio importante dentro de los creyentes. Y justamente Shavuot es eso. Shavuot es un cambio para nuestras vidas, un cambio que nos va a marcar para siempre. Nuestro pueblo Israel tuvo un antes y un después de la entrega de la Torá. Y tuvieron que prácticamente estar luego 40 años en un proceso de morir. O sea, una generación que tuvo que morir para que la próxima generación pudiese conquistar la tierra prometida. Como ya hemos dicho, la tierra prometida para nosotros implica poder cumplir los mandamientos, poder cumplir la Torá, poderla realizar en nuestras vidas físicamente y espiritualmente. Y toda esta generación fue siendo preparada para poder conquistarlo, pero había una que tenía que morir. Y justamente nosotros en nuestro trayecto de vida tenemos que morir a nosotros mismos, como nos lo enseña el Brit Hadashah. Nosotros tenemos que morir a nosotros para que a los deseos de nosotros mismos, de las restricciones que van a hacer que nos elevemos espiritualmente. ¿Qué hace eso? Eso genera luz. El que nosotros podamos obedecer los mandamientos del Eterno hace que generemos luz, que trascendamos, que nos podamos conectar espiritualmente con el Creador de los cielos y la tierra. Poder hacer los mandamientos corpóreamente, físicamente, en el mundo en el cual vivimos, hace que nosotros mostremos la gloria que está en los cielos aquí en la tierra. Me recuerdo ahorita de la oración de que le enseñó Mashiach a los talmidí, así como en el cielo, aquí en la tierra. O sea, que cuando nosotros realizamos las cosas así como en el cielo se hace aquí en la tierra, es porque nosotros estamos acercando el reino del Eterno aquí a la tierra. Y lo importante de poder valorar lo que el Eterno nos da a nuestro pueblo Israel era una sombra de lo que iba a venir, consumado justamente con Mashiach Yeshua y con la venida de la Ruach HaKodesh. No podemos evitar o escapar de la Ruach HaKodesh. ¿Cómo así? Cuando nosotros estudiamos la Torá, cuando hemos sido cambiados, o sea, cuando hemos sido transformados por la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, ya nosotros hemos sido sellados por la Ruach HaKodesh. Por eso es que es tan importante la fiesta de Shavuot, porque la fiesta de Shavuot es la entrega de la Torá, pero también es la confirmación con la Ruach HaKodesh para que esa Torá que estaba escrita en piedra o que estaba escrita en pergaminos también estuviese escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. De hecho, todos los que hemos sido transformados espiritualmente
o lo que hemos visto cara a cara con el Eterno en la intimidad o en algún momento de nuestra vida que cambió para siempre. Sabemos que la Ruach HaKodesh es la que nos toca la puerta, es la que nos indica, mira, cuidado con lo que estás haciendo, mira bien por aquí, esto no te está permitido. La Ruach HaKodesh del Eterno está constantemente dentro de nosotros, indicándonos el bien y el mal, indicándonos qué está permitido y qué no está permitido. Pero lo importante es justamente estudiar los mandamientos y estudiar la Torá. La humanidad como tal, antes, en los tiempos de Noah, no tenía ley, no tenía gracia, por decirlo así, porque la ley es una gracia, aunque parezca contradictorio, y ya vamos a explicar ese tema. ¿Y qué pasó? El hombre empezó a hacer todo lo que quería, desahogó todos sus instintos, no tenía restricciones, no tenía barreras. Solo algunos pensaban que podían agradar a Dios, pero sin embargo no había Torá, no había ley, no había un camino. ¿Y qué pasó con la humanidad? La humanidad se rebeló, la humanidad se sucumbió en el caos total y prácticamente hicieron mucho desastre, a tal punto que el Eterno decidió hacer una tevilá completa y un diluvio enorme, y solamente escogió al que parecía más justo de entre los que estaban en la tierra, que era Noah y su familia, y de ahí volver a comenzar todo el proceso con la humanidad. Ahora, el Eterno hizo un pacto en ese momento con el arco iris, indicando que nunca más iba a destruir su creación y al hombre con respecto a los pecados, porque era una oportunidad. Pero entonces escoge a un hombre como Abraham, hace un pueblo Israel y les da un pacto, les da su Torá, sus mandamientos, le da lo que se puede decir, lo que ha mantenido a la humanidad por todos estos siglos. La ley, los mandamientos de Dios son los que han mantenido a la humanidad, son los que han mantenido a Israel, son los que han hecho que tengamos orden jurídico, orden social, orden con nuestros vecinos, con nuestros amigos, familiares. Todo tiene un proceso, o sea, y esas leyes que fueron entregadas en el monte Sinaí no solamente fue entregada para el pueblo de Israel, sí, físicamente, eterno, sino que también de esas leyes ha sido difundidas, han sido esparcidas por toda la humanidad y todos los países. En su constitución, la base de su constitución, la base de su orden jurídico están concentrados en la Torá. La raíz la tienen en la Torá. El orden de la jurisprudencia, el orden constitucional, el orden como tal de un país, de una nación, de una sociedad, están basados en la Torá. Están basados en lo que Dios, que el Eterno le dio a nuestro pueblo Israel. Y a su vez eso ha sido propagado en las distintas naciones. ¿Para qué? Para que justamente haya un orden y el hombre no haga y deshaga y se vuelva totalmente un caos. Ahora, ¿qué estamos viviendo en nuestros tiempos actuales? En nuestros tiempos actuales el hombre se está rebelando contra las leyes. El hombre está obviando totalmente la Torá, está negando la Torá y está negando las mismas leyes terrenales, a tal punto de que se sobreviene un principio de caos a nivel social en toda la humanidad. Nos pone triste, sí, nos pone triste, porque en cierto modo puede generar un gran caos a nivel mundial, pero son tiempos mesiánicos, son tiempos que están escritos en la Torá, son tiempos que están escritos aquí en la Tanaj, en el Nuevo Testamento, o Brit Hadashah, como le conocemos. Si nosotros podemos que nuestra vida sea transformada día a día, que nuestra vida sea transformada día a día, si nos mantenemos en el curso con el cual el Eterno nos ha dado, que son sus mandamientos y su Torá, el mundo va a estar en contra de nosotros, porque el mundo se está volviendo anti-Torá, anti-mandamientos de Dios, se están rebelando contra Dios, y obviamente todo eso se va a cernir
con las personas que están cumpliendo Torah o con las personas que están cumpliendo mandamientos. El proceso de transformación, de morir a nosotros mismos es muy fuerte. Morir a nosotros mismos es rudo. Tratar de oprimir los deseos que tenemos como personas, como seres humanos, para poder cumplir los mandamientos de Dios es la gran lucha, es la gran pelea, es el gran, vamos a decirlo, Israel. Lo que significa Israel, el que pelea con Dios, el que pelea junto a Dios, el que está combatiendo constantemente con sus deseos personales, su yo interior. Y no es fácil, no es fácil. A veces espiritualmente trascendemos y sentimos que, bueno, Señor, yo contigo voy a donde sea. Pero también podemos hacer como Elías, como Elías, que a lo mejor un día era fuerte y podía, adversar a 400 profetas de Baal, pero también podía sucumbir ante el temor de que una reina, una mujer lo iba a matar. Muchas veces nosotros somos así. Unos días nos sentimos fuertes, pero otros días nos sentimos que no somos tan fuertes. Y la lucha que tenemos constantemente con nuestro ser, con nuestra vida diaria y cotidiana, porque no podemos hablar de que sí hemos sido transformados, podemos hablar de que sí hemos sido transformados, hemos sido cambiados por la sangre de Mashiach Yeshua, hemos sido confirmados con la Ruach HaKodesh en nuestra mente y en nuestro corazón, la Torah allí constantemente, pero nosotros diariamente nos paramos con problemas, diariamente nos paramos con necesidades, diariamente nos enfrentamos a muchas situaciones en nuestra vida que confrontan nuestra parte corpórea y nuestra parte espiritual. Pero nuestra lucha no es contra carne ni sangre muchas veces. Nuestra lucha también son con pensamiento, la parte espiritual. ¿Y qué nos fortalece? Nuestra fuerza no está en nosotros. Nuestra fuerza está en Mashiach, que ya venció todo eso. Nuestra fuerza está realmente en la Torah, en poder alimentarnos de ella. Y lo que el Eterno le está dando a nuestro pueblo Israel en el monte Sinaí es justamente eso, la gracia. La gracia de su salvación, del camino de estar apartados de todo para Él, para poder Él ser nuestro Elohim y nosotros ser su pueblo. Por eso que en esta fiesta de Shavuot, en esta temporada, se lee también el libro de Ruth. El libro de Ruth es un libro totalmente con un mensaje de redención. Un mensaje donde una moabita que era prácticamente despreciada por el pueblo de Israel por lo que había dicho el Eterno. Sin embargo, esta mujer mostró su amor para su suegra Noemí. Y no le importó más nada, no le importó sus deseos. Se abstuvo de ella poder seguir su camino. ¿Por qué? Porque amaba a Noemí, al pueblo de Israel. Wow, cuando dice tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Primero está diciendo tu pueblo, o sea, Israel será mi pueblo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Primero está diciendo tu pueblo, o sea, Israel será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. O sea que nosotros para poder llegar a Dios en un principio teníamos que amar a Israel. Era a través de Israel. Y Yeshua era parte de Israel, él fue la parte, él nació en Israel, él nació, él es la simiente de Abraham, que a través de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, cuando Ruth ama a Noemí, le está diciendo tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim, el Eterno a través de vos la redime a ella, de tal forma que la pone como insertada dentro de las promesas también. Pero bueno, tanto es así que de ella viene la descendencia de David Hamelech y también de Mashiach, a través de una moabita que fue transformada en parte del pueblo de Israel. Y nos muestra la redención, porque Shavuot justamente nos habla de esa redención que empieza para Israel y para el resto de la humanidad, porque el mensaje en la Torah, los mandamientos, como mal llamados muchas veces ley, que a veces hay doctrinas y pensamientos e interpretaciones que dicen no, que la ley te condena y todo lo demás. Bueno, pero es que en cierto modo hay reglas, y el que rompe las reglas está condenado a romper esas reglas, porque las rompió y hay consecuencias de eso.
Y muchos lo hacían con intención y muchos lo hacían sin conocimiento porque no las conocían. Ahora, al entrar en la Torah nos hace rectificar muchas veces nuestros caminos, nos hace ser mejores personas, crecer mejores en la sociedad, mejores con las personas que nos rodean, con nuestros vecinos, a la parte donde trabajamos. La Torah en Éxodo nos habla en el capítulo 20, cuando él entrega el decálogo, nos entrega justamente los mandamientos, unos mandamientos principales, donde después se desglosan, pero donde principalmente el Eterno es celoso. Dice: yo soy tu Elohim y amarás solamente a Elohim sobre todas las cosas. No te harás imágenes de nada que esté arriba en los cielos, en la tierra, ni debajo de la tierra. No tomarás el nombre de Dios en vano, el nombre del Eterno en vano. Acuérdate del día de Shabbat completamente. Honra a tu padre y a tu madre. No asesinarás, no adulterarás, no robarás, no declararás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás lo que tiene tu prójimo. Como ya sabemos, se dividen entre amar al Eterno y amar al prójimo como a nosotros mismos. Una ley universal, se puede decir. No podemos caer en eso tampoco o como eso que hay últimamente en las redes sociales, sobre todo en Facebook, maestros judíos ortodoxos que dicen que los gentiles o las personas que están entrando en el conocimiento de la Torah solamente les toca las leyes noágicas. No puede ser. No puede ser, porque para un noágica que se le está permitido romper las mismas Torah, no puede ser. Si ya tú has entrado dentro de los procesos, tú estás entrando dentro de la Torah, por eso es que es tan importante el mensaje de Mashiach Yeshua, porque a través de Mashiach, por eso es que es tan importante el mensaje de Mashiach Yeshua, porque a través de Mashiach, de la sangre de Mashiach Yeshua, todos hemos sido insertados dentro de las promesas de Israel, de todas las promesas de Israel, de todo el pacto de nuestro pueblo Israel, y pasamos a ser parte de Israel. No una parte lejana, no mira, a ti solamente te corresponde hacer esto y esto, más nada. No, pasamos a ser parte de todo, de un todo. Pero, como Ruth, tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. A quien se le dio el conocimiento, a quien se le dio la Torah fue nuestro pueblo Israel. Y a quien nosotros nos debemos primeramente es a Israel, a nuestro pueblo Israel, a lo que dictan muchas veces los sabios, aunque muchas veces no estemos de acuerdo. Hay una gran contradicción muchas veces con esto, porque justamente nosotros creemos en Mashiach Yeshua, y Mashiach Yeshua es el que nos da la entrada a eso, a los pactos, a las promesas, a poder estudiar la Torah y poder realizar la Torah en nuestras vidas. Obviamente nuestros hermanos mayores, el judaísmo tradicional, no va a aceptar que Mashiach Yeshua por toda la historia que ya sabemos y de la forma que han querido, porque se robaron al Mashiach de Israel. Lo pusieron, lo gentilizaron, por decirlo así, lo paganizaron, como muchos lo entendemos. Lo robaron y lo entregaron, vamos a decirlo así, porque el mismo Sanedrín lo vendió. Y en cierto modo eso fue como entregar el Mashiach a lo mal, pero era parte del plan del Eterno. Así como Joseph, cuando se reveló a sus hermanos, José, allá a sus hermanos, y le dijo: miren, soy yo José, soy su hermano. Temor y temblor por todo lo que habían hecho. Joseph lo que les dijo fue: tranquilos, esto tenía que pasar porque el Eterno lo permitió para yo poder ser salvación para ustedes. ¡Wow! O sea, eso tiene que también cumplirse con Mashiach Yeshua cuando se le revela a nuestro pueblo Israel, al mundo que ha nacido dentro de Israel, al que estaba en la Torah, pero que está en el desconocimiento de Mashiach Yeshua. No nos corresponde a nosotros, eso va a ser directamente del Mashiach con ellos, principalmente, así como Mashiach se nos ha revelado a cada uno de nosotros individualmente. Me gusta mucho cuando leemos el libro de Juan, el libro de Yohanan, el libro de Juan. Siempre pensamos, bueno, dime un versículo que recuerde, y bueno, casi todos usualmente decimos, bueno, Juan 3:16, porque de tal manera amó el Eterno al mundo que ha dado su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es hermoso, ese pasaje. Pero me gusta mucho el 17.
El 17 dice, porque el Eterno no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. ¡Wow! Tremendo. Aquí el Eterno nos está revelando en esta porción revelada de la palabra, que el Eterno no envió al mundo a juzgar. O sea, no envió a Mashiach para juzgar. O sea, ahorita no. Vendrá como juez posteriormente, como rey, claro que sí. A ese sí será su momento. No. Él vino para hacer justamente la expiación. Justamente para que todos por medio de Mashiach seamos salvos, o sea, entremos dentro de los mandamientos, por medio de Mashiach seamos salvos, o sea, entremos dentro de los mandamientos, entremos dentro de la Torá, entremos dentro de todo, de todos los procesos que el Eterno tiene preparado para nosotros. Y el proceso que el Eterno quiere en nuestras vidas justamente es que no nos sintamos culpables constantemente. Hay muchas personas que han recibido la salvación, han recibido ese poder entrar dentro de los mandamientos, ese proceso de sentir que pueden ser perdonados de tantos pecados, pero aún no sienten que son perdonados y se sienten culpables y constantemente que se sienten que están siendo juzgados. Nuestro pueblo Israel ha tenido 2000 años sin templo. Nuestros sabios, nuestro pueblo ha estado 2000 años sin templo, sin poder hacer sacrificios, que fue lo que está escrito en la Torá. Y en cierto modo nuestros sabios dijeron, bueno, vamos a hacer las oraciones, el shaharit, vamos a hacer el aminjá, el arbit, que son las oraciones que en cierto modo reemplazan esos sacrificios, pero para no sentirse culpables. Y sin embargo, muchas personas de nuestro pueblo aún se sienten culpables haciendo las oraciones, porque justamente está Mashiach. Justamente está Mashiach allí para remisión de pecados, para redención, para salvación, para perdón de pecados. Él no vino para juzgar, como dice el capítulo 3 de Juan, versículo 17. Porque el Eterno no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. La misericordia del Eterno es tan enorme que es a través de Mashiach, que es su misericordia, su gracia en cuanto a la Torá, cuando entramos en los mandamientos, cuando entramos al judaísmo, no puede ser de jueces. Muchas veces estamos pendientes de quién cumple una misbah, quién cumple un mandamiento. Mira, se lavó las manos, no se lavó las manos. Mira, dijo el nombre del Eterno, o mira, dijo una grosería, o dijo esto, dijo lo otro. O mira, no sé, está diciendo Yahweh o está diciendo otra cosa. Entonces muchas veces nos volvemos jueces contra las personas. Si el mismo Eterno dijo que Mashiach no fue enviado al mundo para juzgar al mundo, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo? ¿Quiénes somos nosotros realmente para querer juzgar al mundo? No, dice que Él envió a Mashiach para salvar al mundo. Y salvar implica misericordia, gracia, bondad. Nuestra actitud, nuestra vida debe estar basada en eso mismo. Por eso que en este tiempo de Shavuot, en este tiempo de regocijo, nuestras primicias, el primer fruto de nuestra vida, el fruto tiene que ser la misericordia, la bondad para nuestro prójimo. El verlo y poder estar con él y gozarnos porque estamos juntos dentro de la salvación, dentro de la gracia, dentro de la ley del Eterno. No veamos la ley como algo malo. No, la ley es un camino el cual el Eterno nos dio para justamente caminar en su gracia y en su salvación. Ser apartados del mundo no es fácil, es difícil, es complejo. Orar, hacer tefilá, hacer las tefilot no es fácil. Obligar a nuestro de la mañana o a ciertas horas de la noche, que es el tiempo tal vez más tranquilo que podemos tener, es difícil muchas veces. El cansancio, las ocupaciones o esto o lo otro, muchas veces el cuerpo no quiere, pero el alma sí, el alma lo necesita.
Yo creo que tú y yo hemos tenido experiencias donde tal vez somos un poco flojos para buscar de la Torá, o estamos cansados, o se nos atraviesa una cosa u otra. Pero todos sabemos que cuando empezamos a leer la Torá, nos deleitamos y nuestra alma se rebosa de alegría, se regocija, se alegra porque se empieza a conectar espiritualmente con el Eterno. Y eso es maravilloso. Hay una conexión espiritual. Hay algo que nos conecta realmente espiritualmente con el Eterno, y es justamente su Torá. Cualquier persona creyente, si no lee Torá, si no lee la Biblia, cualquier persona creyente que no lea la Biblia se seca. Cualquier persona que lea la Biblia solamente sin tener una comunión íntima con el Eterno también se seca. No podemos separar una cosa de otra. No podemos separar, no, que tú andas en la carne o tú andas en el espíritu. No, somos un uno, somos un ejad. Y obviamente la lucha que vamos a tener es que un día nos vamos a llamar Jacob y otro día nos vamos a llamar Israel. Un día vamos a tener nuestras cosas personales como humanos. Muchas veces se nos va a salir, no sé, una palabra, algo inadecuado, una actitud inadecuada, un pensamiento inadecuado. Pero también dentro de nosotros va a salir una actitud adecuada, una actitud acorde a la Torá, y muchas veces palabras espirituales para podernos conectar con el Eterno. Así somos. Así vivimos. Así somos. Así vivimos. Aquí el Eterno nos puso en esta posición, porque el Eterno quiere que tengamos de que salga de nosotros mismos el poder adorarle, el poder santificarle, el poder de nosotros mismos, del albedrío propio, que nosotros nos nazca adorar al Eterno, y eso es un regocijo para Él. Todos los que tenemos hijos, yo tengo 2 hijas, cuando una de mis hijas me dice, papá, te amo, te quiero, y me da un abrazo, wow, a mí el corazón se me hincha de alegría, porque yo sé que es algo que le están haciendo a ella. Y todo, imagínense cómo se sentirá el Eterno cuando uno que se acerca en su presencia, en la intimidad, y le dice, Padre, te amo, gracias por tu misericordia, gracias por todas las cosas que me das, gracias porque has permitido que mi alma y mi espíritu vuelvan a mi cuerpo, porque me has dado una oportunidad nueva este día. Y justamente Shavuot es un tiempo de agradecimiento. A nuestro pueblo Israel, como dice en Vayikra, Levítico 23, versículos 16 en adelante, nos habla justamente de la festividad de Shavuot, donde dice que todos tendrían que llevar una ofrenda de la nueva cosecha. ¿Cuál es nuestra nueva cosecha? Y no dice que es una cosecha en toda tu vida, no, dice que todos los años había nuevas cosechas. O sea que nosotros todos los años tenemos que llevar nuevas cosechas a nuestro Padre. Todos los años el Eterno nos está bendiciendo, y no podemos presentarnos delante del Eterno con las manos vacías, espiritualmente y corpóreamente, físicamente. El Eterno nos ha bendecido también físicamente, y también tenemos que ser agradecidos. Hay una gran discusión, no, bueno, si hay templo, no hay templo, si debo dar, no debo dar. ¿Qué te indica las ruas del Eterno en tu corazón? ¿Qué te indica adentro de ti? ¿Qué te indica? Tienes que también, nosotros tenemos que ser sensibles espiritualmente. Justamente Shavuot, por ser una fiesta de alegría, una fiesta de agradecimiento por lo que damos y por lo que el Eterno nos vuelve a retribuir. Si el Eterno nos confirma a través de su Ruach HaKodesh, nos sella con su palabra, nos impacta en nuestra vida. Debemos entender que el Eterno quiere un orden en nuestras vidas. Si en este tiempo de cuarentena, en este tiempo donde nos hemos dejado guiar por las redes sociales, por las noticias, wow, terribles que están pasando a nivel mundial, debemos comprender que muchas veces nuestros pensamientos se desordenan, nuestras prioridades se desordenan o se han desordenado en este tiempo. Pero ¿qué es lo que quiere el Eterno? Que recordemos que hay un orden, que Él nos ha dado unos principios, que Él nos ha dado un camino el cual seguir. ¿Que es difícil? Sí, es difícil.
Es difícil, me hace recordar a Abraham con su sobrino Lot, cuando ya sus pastores se peleaban los rebaños porque ya eran muchos. Y bueno, Abraham habla con Lot, bueno, vamos a dividir la tierra. Y fueron a un lugar alto y bueno, obviamente están las partes, los prados de las partes de la tierra de Canaán. Y bueno, Lot, ni corto ni perezoso, agarró lo mejor, el Jordán y todo lo demás. Y Abraham, bueno, yo escojo la otra parte. Cuando se nos presentan muchas veces las situaciones en nuestras vidas, se nos van a presentar prados verdes, lagos, lo más fácil, lo más práctico. Pero el camino a la Torá muchas veces no es por ahí. El camino a la Torá son caminos rocosos, caminos que nos acercan a la presencia del Eterno. Caminos que muchas veces fortalecen nuestro cuerpo, fortalecen nuestro espíritu. Cuando usted sube una montaña con rocas, con piedras, con tierra que muchas veces cuando se resbala usted, eso lo que está haciendo es fortalecer sus músculos, fortalecer el que usted pueda lograr conquistar esa montaña. Eso es justamente la Torá. La Torá justamente es eso, que nos pasan situaciones que hacen que fortalezcamos nuestra vida, que crezcamos y que avancemos para acercarnos a la presencia del Eterno. Y la misericordia del Eterno es para aquel que quiere, para el que quiere. No es que uno le escoge, no, Él nos escogió, por eso es que somos tan agradecidos. Por eso nuestro pueblo de Israel es agradecido. Sí, ha pasado grandes torturas y grandes sacrificios. Eso es ser parte del pueblo de Dios. Eso es ser parte de los caminos. Pero ¿qué nos trae eso? Regocijo, alegría. No importa lo que nos pase exteriormente, el Eterno tiene un propósito para nuestras vidas y nos está transformando. El camino de salvación no podemos transformarlo en solamente lo bueno, lo práctico, lo fácil. Tengo esto, tengo lo otro. No. Compartir un pan, compartir a alguien que está en necesidad. Wow, la alegría es indescriptible. Es algo tremendo. Imagínense lo que el Eterno sintió, que envió a su hijo, al Mashiach, para que a través de él fuera salvo toda la humanidad. O sea, todo para que no murieran completamente errados, sino que pudiesen entrar dentro de la salvación, dentro del camino, para que toda la Torá, todos los mandamientos pudiesen llegar a todas las personas en el mundo. Eso es misericordia, eso es bondad. Y nuestro proceso de vida tiene que ser basado en eso. Nuestro proceso de vida tiene que ser basado en la bondad, en la misericordia. No puede venir el caos. El caos llega cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, cuando nos rebelamos contra sus mandamientos. El mundo quiere rebelarse contra sus mandamientos. Y el mundo va en declive, el mundo va en caída. Cada vez hacen cosas que están fuera del orden de la Torá, pero es parte de los procesos. Si el mundo se está volviendo en contra de los mandamientos, de lo que Dios designó, sea por el caso que sea la excusa que ellos digan que sea, los que cumplimos o los que tratamos de cumplir Torá, los que tratamos de cumplir los mandamientos, los de llevar una vida acorde a lo que el Eterno nos ordenó, vamos a ser perseguidos, vamos a ser señalados, vamos a ser criticados. ¿Qué pasó con nuestro pueblo Israel? Como dicen por ahí, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo, dice un dicho muy coloquial, muy venezolano. Y el pueblo de Israel estuvieron errantes muchísimos años. Todo el mundo los señalaba, todo el mundo los juzgaba. ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo? Por obedecer la palabra de Dios, por obedecer sus mandamientos. Por eso es que muchos del judaísmo tradicional, cuando las personas quieren entrar dentro de Israel, quieren entrar dentro de sus mandamientos y quieren formar parte de Israel, formar parte del judaísmo, se preguntan: ¿tú estás loco? Tú estás loco. ¿Cómo tú vas a querer ser parte de nuestro pueblo si hemos sido perseguidos y siempre somos perseguidos, señalados y muertos muchas veces? ¿Cómo tú vas a querer hacer eso?
Porque nuestro amor va mucho más allá. Porque amamos al Eterno, amamos al pueblo de Israel, así como Ruth, amamos, tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. La redención ha llegado para todos nosotros a través de Mashiach, pero nunca debemos olvidar el pensamiento de Ruth. Y en este tiempo de Shavuot, mucho más allá, tiene que estar en nuestro espíritu, en nuestra ruach, el tener la misericordia, la bondad. Porque Ruth tuvo misericordia y tuvo bondad con su suegra. Y ella decidió amar a Noemí, decidió amar al pueblo, la tradición. Y cuando vemos la vida de Ruth, Ruth le hizo caso en todo a Noemí. Noemí sabía de la Torá y sabía cómo tenía que Ruth comportarse como esclava que era vista. Cómo tenía que recoger las gavillas que sobraban porque les pertenecían a los extranjeros y a los pobres. Cómo se tuvo que comportar cuando conoció a Boaz. Todo eso se lo indicó Noemí. Y después Boaz la redimió a ella. Pero Ruth no hubiese podido ser redimida si no le hace caso en todo a Noemí. Entonces el principio es justamente ir a nuestro pueblo Israel, que ha sido el guardador de la Torá, que ha sido el protector de la Torá, el que ha sabido cumplir los mandamientos durante miles de años. No pretendamos hacer un nuevo judaísmo. No pretendamos, bueno, sí, Dios me reveló esto y los judíos están errados. Son hombres. ¿Ah? Tendrán sus defectos, como todos los tenemos. Pero con la historia de Ruth nos enseña que tu pueblo será mi pueblo. O sea, Israel es nuestro pueblo. Y nosotros hacemos lo que hace Israel. Y su Elohim será nuestro Elohim. Mashiach Yeshua también es así. Nosotros hacemos lo que Mashiach Yeshua hace. Y Elohim será nuestro Elohim. Es algo tremendo porque la historia de Ruth es justamente el candado, pues el sello de lo que el Eterno hizo con el pueblo de Israel. Se los explico. El pueblo, el Eterno le dice el sello de lo que el Eterno hizo con el pueblo de Israel. Se los explico. El pueblo, el Eterno le dice a Abraham y a Isaac y Jacob y después a su pueblo, a Moshe, le dice, yo seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo. Lo dicen los profetas también. Yo seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo. O sea, el Eterno dice, yo seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo. Y Ruth dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. El Eterno va directamente al pueblo de Israel. Él dice, yo seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo. Pero al extranjero dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Ese debe ser el principio. El principio es amar a Israel. Y el Eterno será nuestro Elohim. No podemos pasar por encima de nuestro pueblo Israel. No podemos pasar por encima de muchas veces las tradiciones que han acompañado a nuestro pueblo por decir, no, mira, están errados, están equivocados. Siempre tiene que ser bajo la perspectiva de Mashiach Yeshua, sí, estamos claros. Pero ellos no están tan lejos, ni nosotros tampoco estamos tan cerca. El Eterno ha hecho un proceso para con ellos y también ha hecho un proceso para todos los que hemos sido adheridos a la Torá. ¿Por qué? Por la bondad y la misericordia. Y ya para culminar, en esta fiesta de Shavuot, quiero que medites y puedas resumir en tu medites y puedas resumir en tu mente o escribirlo qué propósitos y qué haré yo después de salir de esta cuarentena, qué metas tengo, qué metas físicas tengo, qué propósitos espirituales tengo, qué bendición puedo darle a otras personas, qué tengo yo de mí para poder ofrecerle a otras personas, poder tener misericordia con el más necesitado,
poder ya no tener una excusa de, oye, no lo hacía por esto, no lo hacía por otro. No, este ha sido un tiempo de rectificar. Yo sé que muchos, si no todos de nosotros, hemos sido confrontados espiritualmente. Mira, ¿sabes qué? Has dejado de hacer esto, has dejado de hacer esto otro. O mira, no has cumplido esta meta, ¿qué ha pasado contigo? Y todos estamos ansiosos de poder empezar nuestra vida cotidiana y poder realizar esas cosas. Te invito a que medites, a que sea un tiempo de conquista, un tiempo de prepararnos para las próximas fiestas, que son las fiestas de las trompetas y también la fiesta de Sukkot, de las cabañas, de poder encontrarnos con el Eterno. Que sea un tiempo de crecimiento, que sea un tiempo de rectificación, un tiempo de poder hacer las cosas mejores y de esperanza. El Eterno no nos ha abandonado. El Eterno está ahí con nosotros. El Eterno nos ha sostenido en medio de todas las circunstancias. Confiamos en el Eterno, confiamos en sus promesas, confiamos en Él y sabemos que cada fiesta tiene su significado. Que sea nuestro corazón derramado en su presencia y que le demos gracias a Dios, al Eterno, por sus mandamientos, porque cada día nos hacen mejores personas, mejores individuos y nos hacen tener misericordia con nuestro prójimo. Que sea la bendición sobre ustedes, que el Eterno les bendiga y les guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia, que el Eterno alce sobre ustedes su rostro y pongan ustedes Shalom, Shalom. Shabbat Shalom para todos, Chag Sameach.